primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a Gustavo Marangoni, analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Hola, Chino, buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos, obviamente, como siempre, por la deferencia. Sabemos que están muy solicitados en este día post elecciones de Buenos Aires. Primeras impresiones, análisis, ayer te vi en un par de programas y un poco en la vorágine, ¿te surgió una visión de lo que sucedió? ¿Trataste de encontrar o por ahí tenés muy claro qué es lo que sucedió ayer en Buenos Aires en las elecciones? Para mí la jornada de ayer dejó dos padres, un padre de la derrota y un padre de la victoria. El padre de la victoria es el gobernador Axel Kicillof, porque él tomó la decisión, en su momento resistido, inclusive por Cristina Fernández y la Cámpora, de dividir los comicios de la provincia de Buenos Aires de los nacionales por primera vez desde la restauración democrática. Sí. Era una apuesta de alto riesgo y la ganó. El padre de la derrota es el presidente Milei, porque apostó desde el comienzo a nacionalizar la elección provincial y la perdió. Pero además de perderla, creo que ayer presenciamos un plebiscito contra la política económica del presidente. El contundente resultado electoral no se explica por los malos modales, por el 3% de las escuchas, por otro tipo de conflictos. Es el riesgo bolsillo, no era el riesgo cuca. Es la plata que alcanza menos. El mérito de haber bajado la inflación indiscutible del 200% al 2% mensual, al 30% anual, no fue del todo ponderado porque los salarios registrados y no registrados en los últimos meses vienen creciendo por debajo del índice inflacionario. Y porque lo que los economistas llaman el consumo disponible, es decir, el dinero que queda después de pagar aquello que no se puede postergar, es cada vez menor. Y eso se hace sentir en prácticamente todos los rubros de la economía que en el último trimestre ha dado resultados negativos. La economía otra vez mató el relato. Ahora, en este sentido, Gustavo, también hay una sensación de que muchos analizaban en el rebote de decir, bueno, la participación, que si participaba más gente podía mejorar la performance del gobierno. Bueno, tengo un listado de supuestas encuestadoras que volvieron a fallar en esta lectura, casi imposible que hacen cuando son elecciones tan particulares y tan de territorio, pero también queda esa sensación de decir, el ganador es Kicillof porque desdobló, pero puede capitalizar ese triunfo con vista a octubre, que es la gran pregunta por estas horas. Coincido con vos, es una gran pregunta a la que yo le agregaría otra. ¿Cómo va a administrar el gobernador su victoria y cómo va a administrar el presidente su derrota? Porque de lo que suceda en estos 49 días, perdón, que nos separan a la elección de octubre, estas dos cosas van a tener mucha importancia. Hay gente que se sabe sobreponer de las derrotas con mucha inteligencia y con voluntad. La contracara de esa moneda sería la necedad. El pensar que equipo que pierde no se toca, la inversa de lo que pasa en el fútbol, ¿no? Sí. Lo que no se tocan son los equipos que ganan. Ahora, en el mensaje del presidente de ayer había cierta ambigüedad. El comienzo de reconocer Sí. que había sido derrotado y que iba a corregir errores sin especificar cuáles eran los errores, y luego ratificar las líneas principales de su acción de gobierno, básicamente lo que tiene que ver con el ajuste y con la política monetaria y cambiaria. Sí, Quizás el coincido. corazón de lo que explica la derrota. Coincido, En el coincido. caso del peronismo, en el caso del gobernador, corre el riesgo de interpretar que automáticamente la victoria de ayer le abre las puertas a una victoria de octubre. Ah, Y eso no necesariamente tiene que tener una traducción matemática. Ingresamos en una zona compleja, como lo reflejan con todos los pronósticos desde ayer a la tarde, en ese sentido, los mercados hoy. El dólar abre en el techo de la banda, sí. es decir, empiezan a notarse las presiones sobre el tipo de cambio.
¿Qué es lo que suceda con esto? Es absolutamente vital y relevante, porque si el gobierno logra sostener la corrida cambiaria, puede procurar en octubre tener al menos una elección que tenga como un piso el 30%. Pero si el dólar comenzara una corrida que al gobierno le generara dificultades para sostenerla y se tradujera en un aumento sensible de la relación peso-dólar y por lo tanto en un impacto de la inflación de septiembre que se conoce pocos días de la elección de octubre, perdería la principal bandera que ha hecho flamear a lo largo de este año y medio, que es la derrota de la inflación. Quizás tempranamente, diciendo en algunos casos que la inflación en Argentina estaba muerta. Sí. Los argentinos sabemos por décadas que eso lo hemos escuchado de muchos ministros, de muchos gobiernos de turno, y la inflación siempre resucita cual Lázaro. Entonces, almorzarse la cena suele ser realmente un deporte en la Argentina, pero un deporte muy indigesto para quienes lo practican. Coincido. ¿Y sabes qué me queda? Un pensamiento que yo lo sostengo hace mucho porque una cosa son los mercados bursátiles, el mercado financiero, y otra es el mercado como lo concebimos algunos, que es la gente, que es la sociedad. Ese es el mercado que yo veo más allá. Obviamente ustedes hablan del mercado financiero. Y el mercado de cada uno de los ciudadanos que consumen, está detonado, está destruido. ¿Cuánto más puede llegar a afectarse el mercado tangible de la gente si se cae el mercado financiero? Esa es la Sabemos que pregunta mucho, también. Chino. ¿Ah? Sabemos que mucho. Ah, Sabemos que las devaluaciones en la Argentina impactan negativamente sobre el ingreso por una cuestión obvia. Si hay movimientos abruptos del dólar, estos se traducen inmediatamente en los precios, pero no necesariamente con la misma velocidad en los ingresos, en los salarios registrados y no registrados. Las devaluaciones siempre tienen un efecto empobrecedor inicial y no la deciden los gobiernos. mm, No la deciden los gobiernos. Entonces, habrá que ver el grado de confianza o desconfianza que quienes creyeron en este proyecto del presidente Milei desde los mercados financieros manifiesten en los próximos días. que ese es el Si el desafío, claro. gobierno, exactamente, exactamente, probablemente el gobierno requeriría algún tipo de apoyo externo a la Mm, Argentina, más importante aún que el que tuvo vía el Fondo Monetario Internacional. sí. ¿Por qué? Porque los dólares que tiene en el Tesoro son insuficientes para afrontar presiones cambiarias que duren varios días. Pensemos, Chino, que la semana pasada solo con el aroma de una posible derrota modesta entre 4 y 5 puntos, el gobierno se tuvo que desprender de 500 millones de dólares para contener la divisa después de haber aumentado los encajes bancarios a más del 50%, haber vendido más de 6 mil millones de dólares Sí. futuros y haber alzado las tasas de interés a niveles incompatibles con cualquier planificación del consumo o la inversión en las empresas. Es decir, que el barco del tipo de cambio sometidos a vientos fuertes y atado con tantas cuerdas apenas si pudo soportar. Con el vendaval que se desató ayer, evidentemente se van a necesitar anclas mucho más sólidas si lo que se quiere evitar es una nueva corrida cambiaria en Argentina. Ahora, mira vos cómo se llega a que lo tenga que definir en teoría, o que el talón de Aquiles pensando en octubre sea de los que ellos se vanaglorian, que es su expertise. Si algo dijeron claramente o sostuvieron claramente, era el hecho de que eran, digamos, especialistas en el tema financiero. Muchas veces desde estos micrófonos hablamos de que por ahí era necesario un plan económico más que un plan financiero, pero en este sentido, ¿cómo definen cuando le falta la política? Porque yo creo que también hay un voto, que hubo un voto muy claro de la falta de la política. Eh, Creo que A ver, estamos con algunas... la historia, Sí, a ver,
Estamos sin señal. Estamos sin señal. Bueno, vamos a ver si recuperamos. Y bueno, si no, sabíamos que estaba en tránsito, Gustavo, porque tienen muchos compromisos. Agradecemos sin lugar a dudas la deferencia de poder hablar unos minutos con nosotros, pero sabemos que estaban con mucha agenda en la jornada de hoy después de las elecciones. Vemos si lo recuperamos, si no, tratamos en los días subsiguientes. Queríamos tener en este lunes, luego de la elección, la voz de los analistas más importantes de la República Argentina en cuentos chinos. Ahí vamos a ver si lo recuperamos. Querido, me decías... Te decía, Chino, que la política y la economía son un matrimonio indisoluble para que los programas se puedan articular. La sustentabilidad de una política económica está en la capacidad de los políticos de generar los consensos suficientes para que éstas se puedan sostener en el tiempo. Vos podés apelar a la necesidad y a la urgencia por un lapso específico, no para siempre. En enero del 2024, cuando el gobierno recién arrancaba, se podía apelar a un ajuste que le imponía a jubilados, provincias, empleados públicos, medidas drásticas. Ahora, una cosa es una medicina amarga transitoria y la otra es una medicina amarga permanente. Y creo que lo que ayer se vio en la provincia de Buenos Aires, como en otras elecciones provinciales se vio meses pasados, es que no hay tolerancia para un tratamiento permanente de esta naturaleza, para un ajuste perpetuo. Y creo que esa vocación autohalagatoria del gobierno respecto a sí mismo, en cuanto que es el mejor gobierno de la historia, o el ministro de Economía es el mejor ministro de la historia, o el equipo económico es el mejor equipo de la historia, no es algo que se debe hacer antes, es algo que se debe hacer después de jugar los partidos y los campeonatos. Sí. Los hinchas de fútbol lo sabemos muy bien. Ajá. Calificamos de mejor equipo de historia a los que ganaron torneos, no a los que prometen ganar torneos. Prometer es fácil. El final y en el acomodamiento pensando en octubre, y no te robo más tiempo. ¿Alcanza con el Violeta? Claramente no. Y quienes se tiñeron a ese color lo comprobaron en carne propia. Me imagino que muchos referentes y dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires sentirán que, como se decía antiguamente, ni chicha ni limonada. Sacrificaron los colores por los cargos y se quedaron sin colores y sin cargos. Mi estimado amigo, mil gracias por la deferencia, cuídate mucho, buena semana. Igualmente para vos, Chino, gracias por llamar.